Muy bien. Gracias, señor Pilowski. Bienvenido, señor subsecretario, el diputado Walker. El acta de la sesión 89 se da reglamentariamente por aprobada. El acta de la sesión 90 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Cuenta. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Oficio 1096 del Secretario General de Carabineros de Chile, señor Jorge Serrano, en respuesta al oficio 192 de esta comisión sobre aplicación de instrumento policial de control de identidad desde el 5 de julio a la fecha. Oficio 216 del jefe de la quinta zona de Carabineros de Chile, señor Jaime Barría, por el cual responde el oficio 192 de esta comisión, mediante el cual remite información sobre aplicación de instrumento policial de control de identidad. Informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre cierre de calles. Oficio 12.870 del Secretario General de la Corporación, por el cual comunica que el proyecto de ley iniciado en moción de los señores Alvarado, Campos, Coloma, Demisí, Farca, Fuenzalía, Godoy, Pilowski, Esquella, y de la diputada señora Sabat, que modifique el Código Penal en lo que respecta a las circunstancias agravantes de pluralidad de partícipes en los delitos sobre propiedad. Una vez tramitado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, pasará a la Comisión de Seguridad Ciudadana para su trámite e informe. Correo electrónico del secretario jefe de comisiones, por el cual hace mención al artículo 18 del reglamento de la corporación para que la comisión se pronuncie en la próxima sesión sobre el archivo de aquellos proyectos de ley anteriores al 2014. Excusa del fiscal nacional del Ministerio Público, señor Jorge Abut, y el fiscal regional de la región metropolitana, señor Andrés Monte, quienes no podrán concurrir a la sesión de hoy por encontrarse en Copiapó en el Consejo General de Fiscales. Correo electrónico del subcomisario de brigada del Congreso Nacional de la Policía de Investigaciones, señor Gerardo Álvarez, por el cual comunica que en reemplazo del director general asistirá el jefe nacional de antinarcóticos y del crimen organizado, prefecto inspector señor Carlos Yáñez, junto al jefe de la brigada investigadora del crimen organizado, comisario Luis Salazar. Sería la cuenta. Muchas gracias. El fiscal nacional me ha pedido que hagamos una sesión en Santiago, el producto de que él no podía asistir esta semana, y dado que hay feriados, propongo a esta comisión hacerla el lunes 7 de noviembre de 11 a 13 horas. ¿Habría acuerdo? Así se acuerda. Además propongo invitar al Defensor Nacional y al ministro, o sea, el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi. ¿De acuerdo? Porque el tema es armas. Y el señor Alewi tiene, entendemos algo que decir. Pero si no, no le parece, no, invitamos al fiscal. Ok. Otro punto en varios, la Asociación Chilena de Municipalidades nos ha propuesto realizar... Sí, el subsecretario de Prevención del Delito. Pero adelante, por favor, señor Frey. La Asociación Chilena de Municipalidades nos ha propuesto, y requiero la anuencia, no sé si para realizar estos seminarios. ¿Habría acuerdo para hacer los seminarios acerca de materia de seguridad ciudadana en conjunto con la Asociación Chilena de Municipalidades en Santiago y en 2 regiones del país? ¿Cuál es la asociación de municipalidad? Con la que dirige Sadi Melo. ¿Habría acuerdo? Se acuerda. Con eso se coordinará. Vamos a hacer una en... ya, después les digo dónde. En el norte de Chile. Ya. Bueno, la idea de esta sesión, bienvenidos nuestras visitas para esta reunión, era discutir los diversos proyectos de ley que, como ustedes verán en sus carpetas, son varios, acerca de lo relacionado con el uso de armas, colocación o detonación de explosivos, detonación de artefactos explosivos, fuegos a fogueo. Uso de armas con fines medicinales. No, esa no. Fogueo y similar al Registro Nacional de Armas, etcétera, etcétera. Y lo que le hemos pedido es tratar de consolidar estos proyectos, entendiendo además que falta uno que no ha llegado, pero por favor. Vamos a ya entendí la logística, así que vamos a preocuparnos de
de llegar a esto, pero el espíritu de la mayoría de estos proyectos es tener, obviamente, ¿ah? un registro, un registro de estas armas y casi todas modifican distintos decretos, pero en particular el número 400 de 1977 del Ministerio de Defensa. Y para eso, sí, bueno, hemos requerido la opinión de nuestros invitados para empezar a tramitar este proyecto, estos proyectos en realidad. En función de eso, vamos a, bueno, entendiendo que se excusaron distintas autoridades, vamos a entregarle la palabra a nuestro subsecretario Antonio Frey. Bienvenido, subsecretario. Presidente, por su intermedio, me acompaña Mauricio Embri, abogado de la Universidad Católica y experto en Derecho Penal y sus derivados. ¿Lo hace como funcionario o como funcionario? Ah, ya, muy importante. De la Subsecretaría de Prevención del Delito, del equipo jurídico. Nosotros vamos a hacer una exposición que tiene dos grandes partes, una que consigna un cierto diagnóstico en términos de números del tema del uso de armas en delitos, usando distintas fuentes, y el segundo que tiene que ver con los grandes objetivos que tuvo la nueva ley de control de armas y explosivos, para después pasar a explicar la opinión que esta Secretaría de Estado o Subsecretaría de Estado tiene respecto a las mociones parlamentarias en discusión y que usted plantea, señor presidente. Sin más, pasamos a revisar un poco los antecedentes. Nosotros tenemos primero en el robo con violencia e intimidación una reducción en términos de tendencia del uso de armas de fuego y en términos globales de los medios de intimidación también tenemos bajas significativas respecto a lo que ocurría el año 2005 en el tema de lesiones, en el robo de vehículos. También tenemos respecto a 2010 bajas del uso de armas de fuego, y en casi todos los delitos vemos, y ahí está en el total plasmado, que pasamos de alrededor de 15.000 el año 2005 a alrededor de 10.286. No cumplo el año 2015, no cuento el año 2016 porque estamos en curso y es una fracción de la información y por tanto no es comparable. Dale. Sí, pero estamos mal. Respecto al robo con violencia, intimidación y el uso de armas de fuego, tenemos también una reducción en el tiempo, aun cuando hay un pequeño aumento respecto a el año 2011, si no me equivoco, déjenme ver, fuego, sí, al año 2011, donde hubo 2012, perdón, donde hubo una más baja presencia de armas en la comisión de delito de robo. Hoy día estamos en 2015 en 7.861, aun cuando las cifras de años anteriores, del lustro anterior, hablaban de alrededor de 10.000, 12.000 armas para cometer delitos de robo con violencia, de los delitos justamente que registran las policías. Y en términos de tendencia tenemos una baja respecto a la cifra de 2005. Respecto a otras fuentes de información, Carabineros incauta alrededor, esto no es todos los años y hay que sumar lo que tiene la PDI, alrededor de 5.000 armas al año, 4.600 para ser exacto. Estudios del PNUD hecha a internos en la cárcel dicen que el 36,6% de los internos chilenos llevaba un arma a la hora de cometer el delito, y el 67,5% de los internos chilenos señaló tener un arma antes de los 18 años, que son datos duros e importantes a considerar. Y respecto a la cifra de la Dirección General de Movilización Nacional, actualmente hay 85.000 armas inscritas, alrededor de 85.000 armas inscritas. Respecto a las fuentes referidas a la encuesta, ustedes deben recordar que la encuesta de victimización hace una consulta en la tenencia de armas en hogares, y tenemos en el tiempo, al menos en esta encuesta, una reducción leve de alrededor de un 5% de los hogares que declara tener armas a un 4,1% desde 2012 a 2015.
la causa esgrimida para tener esa arma, que era cerca de la mitad, lo tenía para prevenir y protegerse de la delincuencia, pasó a 1/3, y la principal aumento se ven justamente en las personas que pertenecen a las Fuerzas Armadas y que la tienen por ese motivo, para cacería, deporte y por otras razones, y no para protegerse de la delincuencia, lo cual es en términos de tendencia una noticia bastante alentadora en términos de las cifras que manejamos. Los grandes desafíos que teníamos respecto a la modernización de la ley de armas y explosivos, de control de armas y explosivos, era primero intentar disminuir la comisión de delitos con armas, y la segunda era fortalecer el rol del Estado en materia de control de las mismas y también de los requisitos que uno debiera tener para poder adquirir un arma. Producto de ello también tuvimos una campaña bastante exitosa que se inició en 2015 de entrega a tu arma, que además tiene una facultad legal que lo permite sin ningún tipo de consecuencia, y tenemos a la fecha, producto de esa campaña, cerca de 8.000, 7.600 armas entregadas voluntariamente, que nos ha permitido reducir el número de armas posibles de robar o posibles de ser extraviadas, y por lo tanto con posibilidad de ser incorporadas al crimen organizado. Respecto a la ley de uso de armas, hay 5 puntos que quisiéramos destacar. El primero de ellos es que se incorporan nuevos delitos, la entrega con además sanciones muy severas, la entrega de armas a menores de edad, que no estaba tipificado anteriormente, la detonación de artefactos explosivos, sin vincularla a la ley antiterrorista, y los disparos injustificados, que llamamos en términos de la jerga periodística balas locas o balaceras. El aumento de las penas, la posesión ilegal y tráfico de armas, y la eliminación de la presunción que permitía imponer una multa si no hay ilícito en el fin de la comisión de este delito. El tratamiento más severo cuando el arma se ocupa como medio para comprometer un delito con un concurso real, es decir, suma de pena en este caso. La restricción de atenuantes y agravantes, como se hizo en la agenda corta posteriormente, que en el fondo da mayor certeza jurídica y permite moverse en el rango penal para poder hacer este juego de atenuantes y agravantes. La restricción en el uso de penas alternativas de la 18.216, cuando son delitos justamente tipificados en esta ley. La definición mucho más clara y mucho más amplia de armas hechizas. Recordemos que la antigua ley tenía la definición de armas artesanales, donde se habla de aquellas que son creadas, adaptadas o transformadas para el disparo o uso de municiones o cartuchos, donde se incorpora además las armas de juguete, fogueo, postones, aire comprimido, dentro de esas posibilidades de confeccionar armas hechizas. Para fortalecer el control del Estado, se modificó la descripción y la sanción de los delitos. Hay un tratamiento diferenciado entre armas inscritas y no inscritas, donde hay penas mucho más severas para este segundo grupo. Hay nuevos requisitos para inscribir armas de fuego, no estar sujeto a medidas cautelares que prohíban la posesión de armas y municiones, que al solicitante no se le haya cancelado una inscripción dentro de los 5 años posteriores, donde puede estar incorporado la reiteración de pérdida por negligencia, que es un elemento importantísimo a considerar en la responsabilización en la tenencia de este bien de alta peligrosidad. El tema de incorporar una nueva redacción en la evaluación completa y razonada del mismo en materia de evaluación psicológica y psíquica, física y psicológica, donde además en el reglamento se estipula o se está considerando la posibilidad de incorporar un listado acreditado de psiquiatras que permitan hacer estas evaluaciones de manera bastante más profesional, y presentar un certificado de aprobación de uno o más cursos de tiro, lo cual hace que tengamos ahí también, para aquellos que quieran tener armas, una cierta expertise que no estaba contemplado en la legislación anterior. Esos son los aspectos de... Respecto a las mociones parlamentarias, voy a dejar cuando usted me lo permita, presidente, haré los comentarios a nuestro querido abogado, que nos permita dilucidar todos los aspectos que están considerados en dichas mociones. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por su intermedio.
En primer lugar, previo a poder explicar cada una de las mociones, es importante destacar que todas ellas fueron presentadas con una fecha anterior a la modificación que incorporó la Ley 20.813. Por lo tanto, más allá de las observaciones que puedan existir en cada una de ellas, es importante considerar que obviamente en cualquier caso debiesen adaptarse a la nueva redacción de la ley. En primer lugar, respecto del boletín 9035-02, este boletín lo que busca es básicamente sancionar lo que es la colocación y detonación de artefactos explosivos. Es decir, modifica para ello el artículo 13 de la Ley de Armas referido a la posesión de elementos prohibidos y incorpora ahí esta detonación de armas de uso bélico, químicos, biológicos o nucleares, imponiendo una pena además que va de 5 años y un día a 20 años. En el caso de artefacto explosivo y la pena aumenta y va de 15 años y un día a presidio perpetuo calificado en el caso de los armas de uso bélico, químicas, biológicas o nucleares. En relación a esto, efectivamente se valora la moción en el sentido de que antes de la publicación de la ley 20.813, efectivamente existía una laguna de punibilidad en el sentido de que cuando se detonaban bombas o artefactos explosivos, ocurría lo siguiente. Había dos opciones. Si que efectivamente existía un ánimo de causar temor en la población, podía ser castigado por el delito de detonación o colocación de artefactos explosivos en el ámbito de las leyes antiterroristas. Sin embargo, si es que no existía este ánimo, la única posibilidad era sancionarlo respecto de la posesión o tenencia de estos artefactos explosivos. No obstante, la ley 20.813 incorporó un artículo 14D en donde expresamente sanciona la colocación, envío, activación de artefactos explosivos, químicos, incendiarios, tóxicos, corrosivos o infecciosos y regula la pena de acuerdo al lugar, es decir, en aquellos lugares de libre acceso al público o trenes subterráneos o lugares donde existe una mayor peligrosidad, impone una pena mayor y respecto de aquellos lugares que no cumplen estos requisitos, impone una pena pero un poco menor a la anterior. Y además también sanciona de acuerdo al mayor o menor poder expansivo, es decir, incorpora, a diferencia de la moción parlamentaria, incorpora lo que se refiere a las bombas Molotov, por ejemplo. En ese sentido, sería a nuestro juicio importante revisar esta moción porque posiblemente parte de ella, gran parte de ella ya está contenida en la modificación que se hizo el año 2015. Respecto ahora del boletín 9577-25, la verdad es que sus fundamentos son muy similares a los de la moción explicada anteriormente. ¿Por qué? Porque básicamente lo que buscan es sancionar lo que se refiere a los artefactos explosivos. La forma en que lo hace es diferente. También modifica el artículo 13 y señala que se impone una pena que va de 5 años y un día a 20 años para sancionar la colocación, va de 15 años y un día a presidio perpetuo calificado cuando se colocan, usan o detonan dichos artefactos. Nuevamente, la opinión en este sentido es la misma, es decir, habría que revisar la moción porque la detonación de artefactos explosivos ya fue contenida en el artículo 14D de la ley 20.813. Entonces es importante revisar porque parte de su contenido probablemente está ya incorporado en esta nueva ley. Respecto de la moción 9079-25, lo que busca es incorporar las armas a fogueo de aire comprimido, ballestas y ondas profesionales dentro del ámbito de control de la ley de armas y también modificar los artículos referidos a la posesión ilegal de armas y tráfico de armas para incorporar estos elementos. En relación a esto, es interesante valorar la iniciativa porque efectivamente no están regulados actualmente esos elementos. Eso es así. Hay legislaciones comparadas como España, Reino Unido y Alemania que efectivamente sí las incorporan dentro no necesariamente dentro de la ley de armas, pero sí las regulan. Sin embargo, es importante destacar también que durante la tramitación de la ley 20.813, el Ejecutivo presentó ciertas indicaciones en relación a esto, tratando precisamente de incorporar dentro del ámbito de regulación a este tipo de armas, y esto no prosperó. Lo único que finalmente quedó, y que no deja de ser importante, desde luego,
es que en la nueva ley se incorporaron estas armas a fogueo, o sea, como elementos prohibidos, estas armas a fogueo, a postones o armas neumáticas, ¿cierto? Pero cuando son adaptadas para el disparo. Es decir, actualmente, si una persona... ¿sí? No, yo quería decirme una interrupción y preguntarle tal vez al Ejecutivo o que me lo precise, porque usted da por hecho que porque no prosperó la indicación, porque no tuvo voto en su oportunidad, el Ejecutivo, porque usted está invitado por parte del Ejecutivo, al parecer mutó respecto de su voluntad. Entonces nos gustaría saber si pese a que no tuvo los votos suficientes, porque el proyecto es distinto, el Ejecutivo hoy día no tiene intención de regular efectivamente el uso de armas de fantasías como de ordinario está ocurriendo en muchos asaltos en nuestro país. Entonces nos gustaría también que en esa opinión se refleje la opinión del Ejecutivo más el conocer la historia de la ley que es conocida por parte de esta comisión. Lo que pasa, aprovechándome la interrupción del diputado Silver, mire, este proyecto de ley, bueno, acá se han presentado varios proyectos de ley, pero acá habemos varios que presentamos este proyecto de ley la legislatura anterior, está la diputada Marcela Sabat, está el diputado Silver, estaba entonces el ex diputado y ex ministro del Interior Jorge Burgos, Carlos Montes, María Angélica Cristi, que trabajó mucho todos los temas relativos a armas, y efectivamente lo que nosotros quisimos con este proyecto de ley, por una parte, era sancionar la posesión de las armas a fogueo, de balines, pistolas rifles y pistolas de aire comprimido. ¿Por qué? Porque ya sea que se ocupaban en la fabricación de armas hechizas o se ocupaban directamente en asalto, porque obviamente la víctima de un asalto no distingue un arma a fogueo. Una vez estuvimos con investigaciones con la Dirección de Movilización Nacional, nos mostró la arma de fogueo. Yo no podría haber hecho la distinción entre un arma de fogueo y un arma normal. Y también queríamos agregar la fabricación, la transformación, la importación, la comercialización de estos elementos. Y usted dice efectivamente que no quedó incorporado en las modificaciones que hicieron. Entonces, a lo mejor es la oportunidad de incorporarlo efectivamente, a lo mejor con otras penas, con otra valoración, pero es importante que quede incorporado. Aprovechando que ya lo interrumpimos, que es lo que no sé si hay más porque Gracias. Sin duda este es un tema polémico porque hoy día las armas de fogueo, de aire comprimido, algunos son juguetes que derechamente lo usan niños, ballestas y ondas, son artículos que están permitidos. Su uso, su tenencia es una actitud que no tiene ningún disvalor, nadie entiende que haya un reproche social. Pareciera que el problema está cuando se desvirtúa ese uso civil, ese uso inocuo, ese uso doméstico que muchas veces tiene o deportivo, y se la utiliza para cometer delitos, que es una situación distinta porque ahí se está desvirtuando el elemento. Ahora, ingresarlos per se a la ley de control de armas y establecer que están prohibidos y penalizar su tenencia y uso es un tema complejo. Yo no sé cómo podría funcionar el registro de ellas, toda vez que existe libre venta, se puede comprar en juguetería. Es un tema bastante más complejo. Yo no conozco la moción, cómo resuelve el tema del registro, la importación, la tenencia, su comercialización, pero pasar a establecer de que está prohibido algo que está permitido no es simple. Y ciertamente me interesa saber la opinión del Ejecutivo, si es factible realmente hacerlo, o si se puede tratar de conseguir el objetivo que persiguen los mocionantes de otra manera. Micrófono, presidente. Voy a agregar otro tema más para que también lo consideren en su exposición, que es algo que conversamos con el subsecretario Lewy y también con el subsecretario Frey muchas veces, que tiene que ver con el registro del famoso DNA de cada una de las balas, que el ADN balístico,
que en realidad podría resolver gran parte de los problemas que la Fiscalía tiene, pero eso no está puesto en ninguna moción parlamentaria por la sencilla razón de que requiere patrocinio del Ejecutivo. Por lo tanto, es una pregunta que va a ser reiterativa en esta materia. Eso. Muchas gracias. Respecto a la regulación y a la prohibición de este tipo de armas, como bien dice el diputado Soto, hay varias complejidades que hay que tomar en cuenta. Primera, el poder fiscalizador del Estado en estas materias. Ya tenemos, no sé si dificultades, pero por lo menos un gran trabajo de fiscalización que hacer con las armas en general. Esto se agregaría y es un conjunto muy amplio de artefactos que habría que fiscalizar. Eso es un primer punto. Lo segundo es que la legislación internacional, por lo que nosotros pudimos ver desde que se nos convocó hace unos días atrás esta comisión, más bien hace una ley especial en estas materias y regula en otra ley, que no es la ley de control de armas y explosivos, no la ley de armas, este tipo de artefactos. Y ahí está la experiencia española. ¿Cuál más está? Alemania y otras que tienen una ley específica para este tipo de dispositivos que no son armas de fuego propiamente tal. Entonces habría que estudiar ese aspecto si es que se regula en una ley de armas o en una ley específica. Nosotros, en virtud de toda la historia de la ley y lo que ocurrió con la ley de control de armas y explosivos y cómo esta integración de estas mociones y que el Ejecutivo las integró en algunos casos, yo no estaba en la exposición, no alcancé a escuchar todo, pero que en el fondo no prosperaron, estamos dispuestos a estudiar la materia y revisarla con cuidado para poder cuáles son las posibles soluciones y cómo podríamos transformar estos elementos que son admitidos en elementos prohibidos y cómo podemos reforzar en ese sentido el poder fiscalizador del Estado en la materia. Y cuál sería la posibilidad de plantear o una ley específica o, en su defecto, incorporarlo en esta ley. Sí. No está el subsecretario, pero está su asesor. Yo quiero decir que aquí me gustaría que el Ejecutivo tuviera una sola voz. Nosotros visitamos efectivamente las dependencias tanto de la PDI, pero recuerdo patente mi reunión que tuvimos muchos parlamentarios con el general director de Carabineros, y este era uno de los puntos en que específicamente se nos llamó efectivamente a legislar, cuál sea la técnica jurídica que empleamos, la geografía del punto de vista de la legislación, si era ley de armas o una ley especial. Eso obviamente estamos disponibles a conversar con el Ejecutivo, pero sí nos gustaría que el gobierno y particularmente nuestro gobierno tuviera obviamente opinión en la materia, más que sola condición descriptiva de que en su momento se votó y se perdieron los votos. Quiero saber efectivamente cuál es la opinión del Ejecutivo respecto de esta materia y que ojalá esté en línea con las instituciones, en este caso que es la PDI y particularmente también Carabineros en esta materia. Por eso yo me hubiese gustado mayor precisión efectivamente respecto de este punto, porque, insisto, ya que no se va a invitar a la Subsecretaría del Interior, y aquí se va simplemente a pedir la opinión al Subsecretario de Prevención del Delito, creo que este es un tema en el cual no podemos tener dos miradas. Y como digo, que actúen en línea el Ejecutivo con nuestras policías, para mí es muy importante. Como digo, hay muchos delitos que hoy día se cometen con armas de fantasía y obviamente no hay elementos disuasivos desde el punto de vista de la técnica del derecho para enfrentarlo. Lo mismo, presidente, por su intermedio, otro tema que yo pensé que iba a tocar el subsecretario, dice relación con la gran cantidad de delitos que se cometen con otras armas distintas a las armas blancas, que también requieren cierta regulación, que es el uso, por ejemplo, de los destornilladores u otro tipo de herramientas de igual poder disuasivo y que hoy día prácticamente no tienen poca penalidad. Entonces encuentro bastante, no lo quiero decir desde el punto de vista de la preparación del documento, pero la postura del Ejecutivo la veo pobre efectivamente en la materia, en un tema tan sensible como este.
sea, jurídicamente por lo menos, que es el tema que yo puedo hablar en este momento, por su intermedio, presidente, efectivamente, como señalé anteriormente, la regulación de este tipo de instrumentos, de elementos, efectivamente no existe regulación hoy en día, pero una de las razones por las cuales era importante regularla ya quedó de algún modo, o sea, no de algún modo, quedó directamente en la ley 20.813. Una de las razones era la posible transformación de esta arma en armas de fuego. Y eso, pero eso de algún modo... Ah, no, claro, estoy hablando de la arma efectivamente adaptada y transformada. Ahora bien, respecto del punto de vista de la disuasión, que también es un elemento relevante porque efectivamente las armas pueden ser muy similares y una persona cualquiera no puede distinguirla, que eso es algo efectivo, de algún modo eso también está incorporado más allá de la posibilidad de regulación. Eso también se considera cuando, por ejemplo, estamos en presencia de un robo con intimidación. Es decir, la intimidación, por ser algo subjetivo, si bien en algún momento hubo discusión jurisprudencial, en la actualidad se entiende que, aunque haya un arma a fogueo, por ejemplo, la intimidación igual ocurre y se configura el robo con intimidación. Es decir, ese otro motivo, que es de la disuasión, por lo menos en cuanto a ciertos delitos como el robo con intimidación, de todas maneras, ese delito queda configurado sea el arma a fogueo, automática o arma de fuego común y corriente. Y respecto al tema de los... solamente un segundo. Ok, perfecto. Solamente quería clarificar que el tema de la historia de la ley, si bien puede ser conocida por todos, es importante tomarla como antecedente en una presentación de este tipo, considerando que efectivamente el Ejecutivo estuvo acá hace 2 años atrás y habló sobre el mismo tema. Obviamente es importante hacerlo presente. Sí, no, solamente reiterar la pregunta que se hizo con relación a las armas blancas que no son cuchillos, pero que efectivamente están siendo utilizadas en los asaltos y que probablemente como método de prueba, como medio de prueba, no sé si están siendo consideradas. No, porque finalmente son desechadas como agravante, me refiero con los desatornilladores o cualquier otro que finalmente puede ser tan o más peligroso que un cuchillo, y no sé si hay alguna opinión de cómo podríamos incorporarlo. Respecto nuevamente, Ese es el punto. el punto es que no es considerar arma blanca, pero hay que considerar que obviamente siempre estas cosas van a quedarse a criterios jurisprudenciales, eso es evidente, siempre. Pero existe un agravante ya que puede ser o no considerado por un juez en particular que castiga más severamente un delito cuando se ocupa un arma. Y se entiende como arma no solamente el arma blanca, sino un arma contundente, cualquier otro tipo de arma que se utilice como arma puede ser considerada así y se debiera aplicar el agravante. Obviamente pueden haber casos en donde eso no haya ocurrido porque a un juez en particular consideró que no caía dentro de esa definición. Pero evidentemente uno nunca va a poder, como legislador, hacer hincapié en todos los casos posibles. Eso es una cosa que también hay que tener en consideración. Y la legislación actual regula un agravante para cuando hay armas, regula también un delito específico cuando las personas portan un arma blanca, me refiero, y no dan cuenta de por qué la llevan. Y además existe una ley de armas y explosivos que regula el tema de las armas de fuego. Es decir, acá es importante destacar que no es que la ley deje en absoluta desregulación lo que se refiere a armas, sino que está ocurriendo que elementos que tradicionalmente no se consideran armas, como armas a fogueo, por ejemplo, se están ocupando para cometer delitos. Y obviamente es importante ver si es que hay ánimo o no para regular ese tema, pero como dijo el subsecretario, eso está en estudio en el Ejecutivo. Es imposible que podamos dar una opinión así taxativa ahora porque hay que estudiarlo necesariamente, dada la complejidad de la materia. Sí, perdón. ¿Diputada Nogueira? No, en esa misma dirección, como los elementos que utilizan aquellos que delinquen van mutando y además con el conocimiento de aquellos que delinquen de cómo está, en qué sentido está redactada la ley a fin de poder de alguna manera impetrar algún tipo de atenuante o evitar algún agravante. El caso del desatornillador no es menor. Y no es menor porque conozco un caso bien de cerca en que efectivamente los delincuentes concurren a robo con intimidación en el lugar habitado, donde usan alrededor de 8 desatornilladores, y esos desatornilladores ni siquiera son requisados por la policía porque está claramente hay conciencia de que no son considerados como elemento de prueba para efectos de la intimidación.
o como agravante. Por lo tanto, yo creo que hoy día hay conciencia y hay conocimiento de que, a pesar de que en la práctica puede ser tremendamente intimidante y que pueda causar incluso la muerte, no están considerados dentro de la ley para efectos de que se tome conciencia por parte de aquel que va a delinquir de que sí tiene un costo o sí entra dentro de la tipificación como un elemento asimilado a un arma blanca. En ese sentido, yo creo, y a mí me gustaría saber si el Ejecutivo tiene algún tipo de estudio o notificación por parte de las policías de cómo están operando las bandas en cuanto a con qué tipo de elementos, ya sea armas hechizas, armas de fuego o este tipo de elementos, desatornilladores o punzantes, desatornilladores que a la simple vista no parecieran intimidar, pero claramente los están utilizando para ello. Y eso yo creo que no es menor a la hora de poder definir qué es lo que se considera un arma para efectos de intimidación y de agravante de un delito como el robo con intimidación. Gracias, diputada Nogueira. ¿Diputado Silver? ¿No? Nuevamente, respecto, como le comentaba, respecto del tema de un robo con intimidación, cualquier tipo de arma que se utilice, pero cualquier artefacto, arma o lo que sea que busque intimidar a la persona, se configura de todas formas el robo con intimidación. No hay, O sea, ¿podría ser un tenedor? Pero no se le aplica la ley de armas. no, Exacto. es que no se le puede aplicar la ley de armas porque efectivamente la ley de armas lo que hace regular, bueno, aparte de las armas de fuego, tiene un sistema de inscripción y de autorización. Entonces lo que habría que hacer es un arma blanca, por eso. No, pero no están dentro de la ley de armas. Eso es lo que estoy refiriendo. Los cuchillos no sé. Sí, pero están en el Código Penal, no en la ley de armas. Sí, pero lo que me refiero es que no están regulados dentro de la ley del decreto ¿Sabe 400. qué, presidente? Esto no es una discusión dogmática o técnica de la geografía. O sea, un arma punzante, hay mucha jurisprudencia que ha declarado que expresamente un destornillador no es un arma punzante. Ok, sí. Entonces, yo de verdad no creo que sea esto una suerte de gallito con efectivamente saber si es que un parlamentario sabe o más o no en esta materia. Yo creo que el tema es que hay mucha gente que ha utilizado un destornillador, el artículo 455, que si quiere lo puede leer o lo tiene a la vista, habla de armas punzantes u otras herramientas, en este caso destinadas en este sentido, y acá hay un vacío legislativo, y aquí nos gustaría también pedirles mayor proactividad y no solamente quedarse con la tranquilidad de que puede ser sujeto a una interpretación como un medio de intimidación o no. Acá el problema es que no se aplican las agravantes que permiten, por ejemplo, encarcelar el día de mañana a una persona. Entonces, yo veo cierta pasividad respecto del tema, una cierta complacencia en términos de que lo vamos a estudiar. Y yo, de verdad, presidente, creo que ese no era el ánimo de alguna manera de quienes estamos ávidos de escuchar al Ejecutivo en esta materia. Por supuesto que no importa la historia fidedigna de la ley, pero obviamente quienes hemos participado de este proyecto ya la conocíamos. Y nos gustaría que el Ejecutivo tenga postura en términos si hay voluntad de legislar o no en estas materias. Más que tener una discusión técnica o un panel jurídico respecto a temas que constantemente los parlamentarios somos requeridos, como el uso, por ejemplo, de un destornillador. Y yo creo que hace la diferencia el que le demos un tratamiento particular al uso efectivamente de estas herramientas que para una persona son amenazantes, que hacen la diferencia efectivamente en un delito y donde creo que el gobierno debiera tener mayor precisión respecto de su voluntad de avanzar o no en esta materia, o simplemente decir, estamos bien con lo que tenemos, nos basta, hay plena seguridad jurídica, no hay dos interpretaciones efectivamente en la materia y no es necesario innovar respecto a lo que dice relación con la regulación de armas o modificaciones al Código Penal. Gracias, presidente. Gracias, diputado Silver. Subsecretario. Yo creo que tanto la Cámara Alta como la Cámara Baja hicieron grandes esfuerzos en la ley de control de armas y explosivos, en la modificación y armonización de la misma, y en la ley Agenda Corta, o como quiera llamarlo, Agenda de Seguridad Ciudadana, donde se hicieron bastantes innovaciones en esta materia, donde se fijaron rangos penales, donde se establecieron reglas nuevas de aplicación de las penas, donde además se incorporaron nuevas y sanciones más duras en materias importantes.
Nosotros, frente a la posibilidad de llenar este vacío con el tema del destornillador o otros dispositivos, porque pueden haber muchos más, y por tanto no podría votarse solamente en la incorporación del destornillador como un efecto intimidante o como un agravante. Nosotros vamos a estudiarlo y siempre proactivo en esta materia, porque ya con las legislaciones aprobadas hemos demostrado cierto coraje en materia de, por lo menos, de sanción penal en materia de delitos comunes, ¿ya? Y de delitos relacionados con armas. Y siempre dispuesto a escuchar a la comisión y por supuesto que vamos a acoger esta petición. Muchas gracias, subsecretario. Quisiera darle la palabra en representación de la Policía de Investigaciones de Chile al jefe nacional antinarcóticos y contra el crimen organizado, prefecto inspector, señor Carlos Yáñez Villegas, que además viene junto al jefe de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado, comisario Luis Salazar Vera. Bienvenidos. Buenas tardes por intermedio, señor presidente. En primer lugar, un saludo a todos los integrantes de la comisión. El agradecimiento por habernos considerado en esta instancia. Señalarle que me acompaña el comisario Luis Salazar, que es el jefe de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado, cuya y una de sus funciones o su ubicación preferente hoy día es justamente la investigación con todo lo que se dice en relación con los delitos contemplados en la ley de armas y delitos conexos. Y participa también en una mesa de trabajo conjunto con el Ministerio del Interior relativa a esta temática. Sumamente dispuesto a responder cualquier consulta, siempre desde la perspectiva técnico-policial y operativa, que es el aporte que yo pudiese darle. Por definición no puedo referirme a una iniciativa de ley o a los resultados que tenga esta modificación o las mociones que están haciendo, porque es una labor propia de ustedes. Pero nuestra postura, desde la perspectiva de lo que acabo de escuchar respecto a la utilización de armas de fuego en la comisión de delitos, sin duda no podemos nosotros más que decir que eso es una realidad que estamos viviendo a diario. Efectivamente, no solamente la utilización de armas de fuego en los delitos de robo con intimidación o delitos también es cierto, se utilizan frecuentemente armas de fogueo o armas que han sido adaptadas para el disparo. Y también utilización de armas hechizas. Detalles o datos, si ustedes quisieran tener algún dato duro, se los puede dar posteriormente el comisario Salazar. Pero eso es una realidad. Nosotros, con la modificación ya existente de la ley de armas, no podemos más que señalar que efectivamente para nosotros fue otorgarnos herramientas potentes en nuestra misión de investigación de los delitos y como coadyuvante del Ministerio Público, en términos de que efectivamente la nueva ley vino a darnos la posibilidad de hoy día tener investigaciones con medidas intrusivas y con facultades que la antigua ley no nos otorgaba. Por consiguiente, desde esa mirada, como policías, cualquier modificación que potencie nuestras facultades, ¿cierto? Y sean atingentes o propendan a una mejor persecución penal, por supuesto que nosotros vamos a considerarla siempre muy atingente y pertinente. Sobre todo en una materia tan delicada como es esta, que es el incremento de la violencia y la utilización de armas de fuego en los delitos. Eso, señor presidente, yo no sé si hay alguna pregunta más técnica que yo pudiese darle. El tema insisto, este tema de las armas de fogueo, efectivamente para nosotros es una preocupación. Hemos tenido casos concretos en que efectivamente estas armas, incluso hay algunas incautaciones de armas que han sido adaptadas para el disparo. El mecanismo que ellas traen por sí solas, independiente de que sean de fogueo, es un mecanismo muy similar al de las armas convencionales, armas de fuego convencionales. Y efectivamente a veces, con una modificación a veces bastante simple, que pueden ser adaptadas y quedar fácilmente operativas para realizar disparos. Muchas gracias. Diputado Silver. Sí, por su intermedio, una pregunta más bien de carácter técnico. Estuvimos la otra vez en reunión con el fiscal Monte, y tal vez qué bueno que lo escuche el Ejecutivo también, y nos planteaba justamente lo que era el tema del ADN balístico. Muchas veces encontraban la bala, pero no necesariamente la podían asociar efectivamente a un arma, o hacer
patrón de conducta, determinar que en distintos delitos se han percutado efectivamente la misma arma. Y me decía que en otros países, y aquí donde yo quiero escucharlo, existe esa posibilidad que arma que ingresa al país es percutada previamente por parte de la institución ad hoc, que en nuestro país sería la DGM en este sentido, u otra de carácter técnica, de tal manera de establecer una suerte de trazabilidad, en este caso, e identificación de una bala asociada necesariamente a un arma. Vale decir, con independencia que se encuentre el arma, sabemos a lo menos asociarla a una determinada arma, porque al parecer al percutarse quedaría de suyo impresa efectivamente las condiciones o una suerte de huella dactilar de un arma, lo cual obviamente podría en distintos delitos donde se encuentren trazas, balas efectivamente de una determinada arma, a lo menos pudiese correlacionarse en un match, en este caso, con su propietario, o al menos el propietario original, o quien la importó según obviamente la trazabilidad respecto de la compra y venta de esta arma. Una suerte de DIN, código DIN en este caso respecto de los vehículos, de sus piezas y partes, por ejemplo, cuando existen autos robados que uno puede identificar, en este caso al margen de lo que es su placa patente, que determinada pieza correspondía, en este caso, a tal vehículo cuando uno consulta en el registro civil. Y aquí me gustaría, por su intermedio, si se pudiese explayar respecto al punto de vista técnico de algo en lo cual sí creo que estamos muy en pañales. Muchas gracias, diputado Silver. Por favor. Sí, la verdad es que yo no soy perito balístico, pero lo que usted señala es muy cierto. Sí, efectivamente, cuando se ejecuta un disparo, quedan muescas mecánicas, que son únicas, cada arma deja sus propias muescas, tanto aquellas que quedan en la vainilla como en el proyectil del cartucho, ¿cierto? Las del proyectil del cartucho son aquellas que deja el ánima del cañón, y la verdad es que son únicas en cada armamento, independiente que se fabriquen en serie, pero hay muescas mecánicas que microscópicamente son únicas. Y efectivamente eso es sumamente útil. Nosotros en el laboratorio tenemos el sistema IBIS, ¿cierto? Que efectivamente nosotros tenemos un registro, pero no de todas las armas, que están inscritas y que pasan por el banco de pruebas en la autoridad, fiscalizadora. Pero sí existe ese registro. Nosotros ya desde hace bastante tiempo trabajamos en ello. De hecho, todas las armas que nosotros incautamos, independiente de la forma en que haya sido o el delito que haya sido, sí van al laboratorio y sí se hace la consulta si esa arma ha sido disparada recientemente, si tiene algún registro, digamos, si se puede asociar con otros delitos. Y en algunos casos, no traigo casos puntuales hoy día, pero sí hemos determinado eso. Eso que usted señala es efectivo, es así. Pero la verdad, hoy día eso no se hace con todas las armas que están circulando ni las que ingresan. A lo menos yo entiendo que cuando pasan por el banco de prueba, cuando ingresan, no sé si tú me puedes apoyar, Luis, ahí. Por favor. Buenas tardes, señores. Por su intermedio, señor presidente, complementar un poco la respuesta de mi jefe nacional y como integrante de esta mesa de trabajo que ha impuesto el Ministerio del Interior. Se ha tocado el tema justamente de este ADN balístico, y la policía, tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros de Chile, cuentan con un sistema, el sistema IBIS, que es netamente comparativo en este minuto, como nosotros estamos trabajando. O sea, alguna evidencia que nosotros se encuentre en un sitio de suceso, tanto un proyectil como una vainilla, esto se almacena, se ingresa este dato, y al momento de incautar un arma se compara con las evidencias que ya han sido levantadas. Esto es por un tiempo. Ahora, dentro de esta mesa técnica también se ha tocado el tema de que se incorpore este sistema para la DGMN, ¿cierto? Para que tenga un control de todas las armas que sean vendidas. O sea, pero eso está en discusión, es un proyecto y está en poder del Ministerio del Interior estas propuestas, pero esas armas van a ser desde el momento que ingresan al país y que entran al banco de pruebas. Entonces eso sería como a futuro, es una mirada a futuro. Lo que ya está en este minuto sería muy difícil a lo mejor ingresarla. Y como están trabajando las policías, y como muy bien dice el fiscal Monte,
la trazabilidad que nosotros estamos realizando como policías, tanto carabineros como investigaciones, es netamente comparativa con las evidencias que están, justamente. Entonces, el arma o el elemento balístico que hay que comparar. claro, es que le doy un ejemplo, un sitio de suceso por homicidio, hay muchos elementos que levantar, muchas pruebas, tanto proyectiles como vainillas, y estas se almacenan. Una vez que se incauta un arma por otro delito, tanto ahora nosotros como Brico estamos haciendo muchas investigaciones por infracción a la ley de armas, estas armas se incautan, pasan primero por el laboratorio de criminalística y se compara, y ahí pudiesen salir algunos match. De hecho, están en estudio en este minuto, si es que esas armas incautadas por nosotros ahora han tenido algún historial o han tenido alguna participación en un hecho delictivo. Sí, sobre el punto, y ahí el Ejecutivo en realidad, porque como este tema es lo que más nos preocupa, no solamente porque nos planteó el fiscal Andrés Montes, sino porque lo hemos conversado incluso con las propias autoridades de nuestro gobierno. Por eso me gustaría, señor subsecretario, saber cuál va a ser la lógica con que podríamos abordar esta materia para efectivamente saber si vamos a contar con una opinión positiva de establecer este registro finalmente, tal como se ha descrito, como instrumento que evidentemente hoy día entendemos que hay elementos que hacen posible que se pueda indagar, pero no con la amplitud y exactitud con que este registro nos entregaría. No sé si estamos... Como bien dijo la PDI, esto se está estudiando en la comisión respectiva, o sea, hay una mesa de trabajo donde hemos tenido importantes éxitos en materia de incautación de armas y desarticulación de bandas criminales y de organizaciones criminales en ciertos sectores, con la ayuda de distinta información de inteligencia, pero también de denuncia seguro. Bueno, hay una serie de cruces de datos donde además la Fiscalía está trabajando con algún sentido, con alguna especialidad, con alguna dedicación exclusiva en esta materia, y donde tenemos además todos los fiscales o los fiscales de zona, digamos, en el Gran Santiago y en la región metropolitana, con una dedicación bastante fina, eficiente y con resultados en esta materia. Hemos tenido en algunos barrios reducciones importantes por efecto de la incautación de armas y la atribución de homicidio. Tenemos un 20% de reducción de los homicidios este año, que es una excelente noticia, y que una de las causas, no todas por supuesto, tiene que ver con la reducción de armas en manos de criminales. Y aquí se está estudiando justamente todos estos aspectos que tiene que ver con hacer un censo de las armas existentes, inscritas, que eso lo está haciendo la DGMN, o lo quiere hacer la DGMN. Las fechas precisas no están todavía precisadas en este aspecto, y este registro que usted habla, las armas que llegan, porque es muy distinto de hacerlo las armas que ya están circulando, que eso es una tarea un poco más compleja. Pero sí se está viendo y se está estudiando, y tendremos dentro de este año noticias de mayor precisión de las fechas, porque incurre en erario y incurre en recursos humanos hacerlo de manera bastante importante. Entonces, esto está en carpeta, está estudiándose, y es parte de los desafíos que nos hemos impuesto en esta mesa de trabajo. Perfecto. Entonces, para que cuando tengamos esa sesión más adelante, subsecretario, podamos contar con esa información. No sé si tiene algo más que agregar sobre este tema. Por su intermedio también, en realidad, complementar la información que da nuestro prefecto inspector jefe nacional con respecto a los datos duros de incautaciones. Bueno, nosotros como PDI hay incautadas alrededor de 850 armas a nivel nacional, armas de fuego propiamente tal. Pero también están estas armas que son a fogueo, que han sido adaptadas para el uso del disparo. Y en esto podemos precisar que se han incautado a nivel nacional 60 de este tipo de armas, y de las cuales 35 han sido incautadas en la región metropolitana y las otras 25 en las distintas regiones. Dentro de los delitos investigados o delitos asociados con esta incautación de armas, la infracción a la ley 20.000, a la ley de droga, van 43 armas incautadas. O sea, el delito de droga, el tráfico de droga, conlleva o va asociada con la utilización de este tipo de armas, la arma de fogueo adaptada. Ante la moción, nosotros también vimos el boletín, encontramos que sería bueno tener un registro, pero también encontramos
dificultad que estas armas no tienen número de serie y se importan como un juguete, en definitiva. Entonces, sí, se necesita ver un tema de control con respecto a esto, sobre todo por la adaptación y por la peligrosidad que tiene. Pero, en definitiva, también hay algunas dificultades que también debiesen ser discutidas, en definitiva. Eso. Señor subsecretario, no. No, sí, no, solamente... Perdón, disculpe. No. Presidente, por su intermedio, solo agregar que mañana, es que he estado viendo la agenda, mañana a las 12 tenemos destrucción de armas, 14.000 armas, 62% de ellas vienen de procedimientos de incautación. Entonces, es importante lo que se ha hecho en esta materia, se ha trabajado relativamente es súper bien. importante. Yo lo digo no para decir que no nos falte mucho por hacer, sino que estamos trabajando de manera muy sofisticada en estas materias. Diputado Silver. Poco para citar legislación española. Por ejemplo, respecto a las armas, prohibido armas, no tipo y análisis, habla claramente Ministerio del Interior español, armas prohibidas, y se refiere justamente a lo que nosotros estábamos hablando recién, los bastones, estoque, puñales de cualquier clase y navajas llamadas automáticas. Se consideran puñales para estos efectos armas blancas de hoja menor de 11 centímetros, de 2 filas y puntiagudo. Y así una serie de otras normas. Quiero decir que acá hay bastante por hacer. Yo creo que el limitar el tema del concepto de arma o la ley de armas y su contenido solamente a las armas de fuego o las armas de fantasía adaptadas como armas de fuego, creo que de alguna manera uno ve experiencias en el mundo con bastante facilidad que son distintas y distintas miradas. Y creo que el decir que modificamos, ocupar como ejemplo la ley de armas y con ello ya estamos por satisfechos respecto a esta materia, creo que tampoco es la solución. Como hemos dicho, nosotros tenemos proyectos como el que acabamos de señalar que no están regulados el día de hoy como el arma de fantasía. Creemos que respecto al tema del arma blanca u otros, tenemos que también en este caso abrirnos a regular o legislar. Esa es la invitación al Ejecutivo, que no se cruce de brazos con esta suerte de ubicación o de entender que es un debate efectivamente cerrado. Y obviamente recojo el guante de lo que dice la PDI respecto de este ADN balístico. Desgraciadamente esto no es iniciativa parlamentaria, pero yo creo que esto pena hace años del punto de vista de lo que es nuestra legislación y lo que es una estructura con la musculatura suficiente para asociar armas a propietarios y vainillas o balas, en este caso una vez que son percutadas. Gracias, presidente. Gracias, diputado Silver. Solamente un segundo, señor subsecretario. Lo que pasa es que le quiero pedir a la biblioteca una legislación comparada sobre este tema con el objeto de que podamos contar con ella. Y le damos copia al Ejecutivo, para que no tenga que... Por supuesto. Señor subsecretario. Para que se ahorre todo esa... Diputado, presidente por su intermedio, yo suelo decir que queda relativamente claro con el dinamismo del mundo moderno y la complejidad del delito y su avance en el tiempo y su innovación. Es casi imposible pensar que una legislación va a permanecer estable en el tiempo y no tiene que ser objeto de modificaciones sucesivas en virtud justamente de ese cambio, esa innovación, de ese dinamismo del cual estamos presenciando cada vez mayor innovación. Y el espíritu, lo aclaro porque entiendo la urgencia que plantea nuestro diputado y la comparto, de que estamos escuchando lo que nos está diciendo y que estamos absorbiendo la demanda para ver cómo podemos estudiar esto e incorporarlo en una legislación futura. No hay ninguna, en ese sentido, ningún brazo cruzado, todo lo contrario. Solo decir que ha habido un esfuerzo importante de innovar en esta materia y que queda mucho por hacer, evidentemente. Sí, lo otro, también vamos a mandarle copia al Ejecutivo y a la PDI, señor secretario, por favor, de lo que le pedí anteriormente, que es incorporar al comparado el boletín 9993-25, que fue un proyecto que ingresamos hace mucho tiempo atrás con el diputado Silva y otros parlamentarios, destinado a normar el control de armas y su sanción en los lugares que se indica que son de libre acceso público. Esto en relación al asesinato del Johan Benson, que paz descanse, que fue en una discoteca, y el control que hoy día lamentablemente no existe en estos centros nocturnos, centros de esparcimiento de armas y otro tipo de situaciones que tanto Carabineros como la PDI en otras ocasiones nos han hecho ver, que yo creo que sería bueno aprovechar de intentar normar de alguna manera, no sé si con detectores o con otras instancias, señor secretario. Y bueno, muchas gracias por su presencia, por haberse cumplido con el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Muchas gracias.